Eso de ir a lo nuestro parece ser la iniciativa del nuevo presidente. Eso de ir a lo nuestro, ir a lo de nosotros en lugar de ir a lo de los otros, parecería ser la iniciativa del nuevo presidente. Adolfo Rodríguez A. Bueno, estamos después de la revuelta decembrina, estamos ante un escenario distinto. Nuestro país, la Argentina, ha entrado en una zona gris. Y quiero que se me entienda, porque lo que nosotros lanzamos son pistas para el análisis, para que el oyente maneje información y argumentos, que maneje pistas con las cuales poder orientarse. Las nuestras son entonces pistas, simples orientaciones a partir de la información. La información que, salvo en la delgada línea roja aquí y en alguna que otra audición, es muy difícil encontrar. ¿Por qué? Por aquello de la ingeniería del consenso. Bueno, decíamos, nuestro país está entrando en una zona gris. No quiero que esto se interprete como una censura al nuevo gobierno. No, nada de eso. Estamos en una zona gris para los amos del mundo. Hemos entrado en una zona gris. En una zona donde todavía no se sabe. Tenemos que aclarar algunas cosas. Si pensamos, perdón, Edelmiro, que salimos de la oscuridad, de la negrura total, se impone que no podemos pasar al blanco brillante sin una transición que sea el gris. Así que el gris es absolutamente indispensable, porque si no sería magia. Pasar de la más profunda oscuridad al negro brillante sin un gris intermedio sería magia. Y me parece que la magia, por lo menos acá a nivel de... Es válida, Runner. Yo desde cierto punto de vista coincido con vos, desde el punto de vista de los que estamos aquí. Seguro, en la seguro. A eso me refería, sí. No es la lectura que se tiene desde afuera. Para el poder mundial, claro, para Roma, es decir, para el imperio, hemos entrado en una zona gris. Trato de que se entienda. Se produjo el miércoles, se produjo no un golpe de Estado, se produjo el derrocamiento de un hombre como Domingo Cavallo, que era el regente de las grandes empresas, de los fondos de inversión, de las grandes empresas del turbocapitalismo, del capitalismo financiero. Un hombre que también había estado asociado, y lo está, con la geopolítica imperial. Es indudable. No en vano, Ted Turner lo va a alojar como medida de seguridad para él, para Domingo Cavallo, en la finca que tiene en Traful, en la Patagonia. No, esto no es en vano, ¿no? Mi abuelito me decía, así como sean tus amigos, así va a ser tu vida. Bueno, estos caballeros, en buena hora o no, son los amigos de nuestro exministro de Economía, Domingo Cavallo. ¿Puedo complementar algo? Sí, de lo que vos decís. Yo creo que lo del miércoles fue una votación, no fue una revuelta. Creo que el pueblo argentino votó. Como no se le escuchó el pronunciamiento del 14 de octubre, volvió a votar por su propia cuenta el miércoles. Mira, no sé, hay algo de eso, pero vamos a aclarar un poquito las cosas. Esta revuelta decembrina tuvo 3 tiempos. Seguro. El primer tiempo comenzó el martes a la noche, el martes a la tarde, con los saqueos. Los saqueos estaban protagonizados por los hombres sin trabajo, desocupados,
sumidos en la pobreza, en pobreza de solemnidad. Y digámoslo, aunque suele mal, muertos de hambre. Sí, y por los marginales, y por los marginales del cinturón urbano. Hasta ese momento era una lucha de pobres contra pobres, de pobres contra pobres. El pronunciamiento de la clase media porteña, con sus familias, los abuelos, los nietos, marido y mujer, avanzando hacia Plaza de Mayo, ese pronunciamiento del miércoles fue el pronunciamiento, la pueblada de la clase media porteña para decirle no, para decirle basta, para demostrar su hastío hacia el modelo. Este hecho, desde muchos puntos de vista, es un hecho inédito. Es una suerte de 17 de octubre, ya lo dijeron varios, en varios lados, es una suerte de 17 de octubre sin Perón y hecho por la clase media. Es decir, la confiscación de la gestión del salario, de nuestros sueldos, la confiscación de la gestión de los fondos. Lo advertimos el domingo pasado en este mismo espacio, en la edición anterior de la delgada línea roja. ¿Cuál era el estado de ánimo, el animus de las gentes? La confiscación de la esperanza gestión. Y la confiscación del proyecto del futuro de los jóvenes. Todo. Esto lo dejó sin proyecto, sin esperanza a los jóvenes. Exactamente, Runner. El problema radicó fundamentalmente en la confiscación, fue la gota de agua que desbordó el vaso, la confiscación de la gestión de nuestros ahorros, de nuestros sueldos, de nuestro salario, del fruto de nuestro trabajo, para sostener los pagos y la operatoria de un sistema financiero que en última instancia estaba compuesto por los amigos del señor ministro. Porque el señor ministro siempre cumplió con sus amigos, es cierto. El problema es que los amigos del señor ministro, diría uno, de por acá, no éramos nosotros. El exministro se creyó que era gerente de los grandes centros de poder internacional, cuando realmente solamente fue una ordenanza, no llegó a la estructura de gerente, y creo que quedó demostrado. Si vos me permitís, y un poco por deformación profesional, en síntesis, ¿quién nos gobernó? Aparte de que representaran poderes que te venían en el exterior. Un ministro con un delirio megalománico, un presidente con un deterioro ya a nivel mental en su salud, no es un juicio de valor, es un diagnóstico. Un secretario de Cultura que no terminó su secundaria, un joven malcriado de 28 años sin ningún tipo de experiencia. Esa es la gente que nos gobernó. El poder estuvo en manos de estas 4 personas. Esto es realmente lamentable. Y me acuerdo que en una oportunidad un funcionario se quejó amargamente que Eva Gatica fuera, durante la presidencia del doctor Menem, secretaria de minoridad, cuando el secretario de Cultura de la Nación no había terminado la secundaria. Yo creo que fue una dictadura de la cual nosotros pensamos que no era tal porque el señor Nick y los humoristas podían darse el lujo de decir cualquier cosa. No, fue una dictadura realmente de 2 años y el pueblo reaccionó en consecuencia. Y fue la primera vez, yo no sé, vos sos historiador, un analista político, y yo no sé si recuerdo mal, pero me parece que es la primera vez que hay un porteñazo que derroca a un gobierno. Yo no creo que haya habido antes, salvo manifestaciones aisladas, un pronunciamiento así en la capital federal. Es un porteñazo, Runner. El amigo Runner, que tiene un programa aquí en esta radio también, el amigo Runner es psicólogo clínico. Es un psicólogo clínico de prestigio en su medio. Es decir, es la opinión de un psicólogo clínico, de un hombre que conoce los recodos de la mente humana. Claro, porque si bien estas personas pueden representar otros intereses individualmente, también ellos significan, y sus pasiones, sus perversiones o sus defecciones también se proyectan en gente. Y el sentido es decir,
hay que tener en cuenta la responsabilidad, porque si vos tenés tal o cual patología que puede provocar en tu vida individual tales o cuales distorsiones, es una cosa, pero si vos arrastrás a 37 millones de personas con tu enfermedad, es muy otra. Gracias, Rainer. Mira, vamos a continuar rápido con esto. Hubo 3 tiempos en la revuelta decembrina, decíamos. El primero, determinado por el accionar de los marginales y de los pobres de solemnidad del cinturón urbano, con el asalto, el saqueo de los supermercados. El primer tiempo. El segundo, el pronunciamiento de la clase media porteña, de las clases medias porteñas. Y el tercero, el tiempo de los activistas. El tiempo de los activistas. Hubo 3 momentos, 3 instancias bien diferentes en la revuelta de diciembre, en la revuelta decembrina. Lo que vamos a analizar es cómo esto obra en el gran juego de la política regional y de la política mundial. Ahora vamos a un villancico de Alberto Ginastera que forma parte del CD Navidad Argentina de la Fundación Música de Cámara. Muchas gracias, Opitz, y aquí vamos con el villancico. Bueno, aquí seguimos en la delgada línea roja con Adrián Di Sanso en los controles técnicos, Ramón Abella y quien les habla y conduce Edelmiro Valdés. Nuestros teléfonos, el 5031-9807 y el 5031-9808. El 5031-9807 y el 5031-9808. ¿Cómo nos ven en los centros de análisis, en los think tanks del gobierno brasileño?
en los centros de análisis de San Pablo cómo nos ven, cómo están viendo lo que sucede. En los círculos paulistas se veía a Domingo Cavallo como al hombre de la dolarización. La dolarización, sus efectos geopolíticos. Los efectos geopolíticos de la dolarización eran interpretados desde Brasil por los círculos que analizan la geoestrategia del Estado brasileño. No olvidemos que el Brasil se asienta fundamentalmente sobre 3 columnas básicas: las Fuerzas Armadas, el Ejército, las Fuerzas Armadas, el Ejército, el Banco de Brasil y el Palacio de Itamaraty. Es decir, esa institución que maneja las relaciones exteriores y el lugar de Brasil en el mundo, a la cual le diera paternidad en los tiempos del imperio el brillante diplomático y estudioso de la geografía Carneiro León. Entonces decíamos, Brasil se asienta en 3 columnas fundamentales: el Banco de Brasil, las Fuerzas Armadas, el Ejército fundamentalmente, y el Palacio de Itamaraty. Es decir, el Brasil observa todo lo que sucede en la región y sobre todo si sucede en un país lindante, que colinda con su espacio vital. Y sobre todo si ese país tiene el peso específico, territorial, cultural, la gravedad, el peso y la fuerza de la gravedad que tienen las cosas que pasan en la Argentina. La dolarización para Brasil formaba parte como espacio geopolítico de la dolarización, formaba parte de una operación de cerco contra la independencia de acción del Estado brasileño. Formaba parte de una operación de cerco. Brasil intentaba romper ese cerco que ya estaba previsto por Brasilia, lo intenta romper con los acuerdos under the table, es decir, por arriba y por debajo, under the table, y por debajo de la mesa, con Hugo Chávez, con la Venezuela de Hugo Chávez, con la Cuba de Fidel. Lanza una fuerza para romper el cerco hacia el Caribe, hacia la zona geoestratégica del Caribe, es decir, hacia el norte de la Amazonia, hacia el norte de las Guayanas, hacia el norte de Manaus, observando todo esto desde Brasil, es decir, hacia el petróleo y el gas venezolanos y hacia el peso que aún en muchos círculos maneja la Cuba de Fidel, sobre todo en lo que hace al frente interno de Brasil. Pero esa rotura de cerco no alcanzaba ni alcanza si la Argentina juega en contra del proyecto Mercosur, que es hasta ahora un proyecto brasileño fundamentalmente, si la Argentina juega en contra, y sobre todo si la Argentina juega en contra al lado de Chile. Otra maniobra de Brasil era lanzada hacia el oeste, hacia el Perú, también con suerte poco grata para Itamaraty. Es decir, Brasil se enfrentaba con un problema, una Argentina dolarizada que era territorio del imperio americano, y un Brasil negociando como potencia territorial a través de una suerte de teoría continentalista acá en América, negociando su espacio de poder
su espacio de poder con el imperio americano, negociando sus opciones, pero solo en solitario. Cuando estalla la realidad, aquí en diciembre, cuando estalla la realidad, esos 3 días de diciembre, cuando sucede la revuelta decembrina, cuando es derrocado el hombre del imperio, el señor Cavallo, cuando es derrocado el presidente, ese presidente, bueno, como dijo Bertolt Brecht en una oportunidad, sean clementes con nosotros. Yo creo que no voy, un holograma. Sí, un momentito. No vamos a ser clementes y no aplicar calificativos. Ese presidente que se mantuvo durante 2 años en el no ejercicio del poder, ese problema, esos 2 problemas que ha tenido el radicalismo, esos 2 problemas tremendos que ha tenido el radicalismo, inclusive los tuvo el señor Hipólito Yrigoyen. Como dijo el diario La Prensa, me comentaba Víctor de Caballito en su momento, ese comisario de Valvanera, don Hipólito Yrigoyen, esos problemas que tuvo siempre el radicalismo. Uno, la incompatibilidad tremenda de caracteres con la protesta social, no saber negociar con la protesta social, utilizar la revuelta contra la revuelta o la protesta, utilizar una represión violenta. Así empezaron este gobierno, con 2 muertos en Corrientes, 2 muertos en Corrientes que tuvo el ministro del Interior radical, el progresista Storani. 2 boletas, disculpen la expresión popular, 2 boletas en Corrientes. Se cobró el Ministerio del Interior de un progresista, Storani. 2 muertos en Corrientes. El no manejo de la represión. El problema de debilitar sistemáticamente a las fuerzas de seguridad. Y cuando surge un problema que no está de acuerdo, en contradicción con su administración de gobierno, utilizar esa fuerza debilitada, disminuida, desvalorizada, devaluada, y utilizarla de una manera brutal, sin un análisis anterior y posterior y en desarrollo de los hechos. Esto es para ver las caras de la realidad. Lamentable. Así empezó este gobierno. Va a terminar con la revuelta decembrina, con el alzamiento popular de las clases medias que costó al pueblo de Buenos Aires 27 muertes. Es mucho para defender la nada del gobierno de la Alianza. Es mucho para defender la nada. Ante un autismo de estos muchachos. Cuando se le pregunta al señor presidente de la Rúa, ya se estaba yendo, ya estaba ido, ¿qué pasó con la represión? Dijo, bueno, es la ley, yo no fui, vos firmaste el decreto. ¿Dónde está el señor Mestre? ¿Dónde está tu ministro, el señor Mestre, tu ministro del Interior? ¿Dónde está el señor Enrique Mató? Lo hizo la ley, que es ciega.
Delmiro. Exactamente, eso es lo que quiso decir. Yo creo que justamente, voy a agregar brevemente dos cositas. Yo creo que la reacción de la que a la que vos aludías con Estorán y con este comienzo tan descomunal, tan brutal, yo creo que tiene una explicación en lo siguiente: es la incapacidad disfrazada de soberbia. La incapacidad disfrazada de soberbia, que se hizo gala en el aristócrata de la mentira que fue Bailac. Ah, bueno. Aristócrata de la mentira, sofista, trasnochado, falaz, argumentador. Fue uno de los personajes más siniestros de esta última etapa. Así como vos estás opinando, vos sos un hombre de clase media, así ha opinado casi toda la clase media, ¿no? La clase media que fue el sustento electoral del señor de la Rúa. Ahora, lo interesante es analizar qué se ha movido, qué ha pasado realmente acá, qué se ha movido. Tenemos el porteñazo, tenemos un 17 de octubre con la revuelta decembrina hecho, sin Perón y por las clases medias. Y hoy, curiosamente, después del alzamiento del pueblo de Buenos Aires, que ha defendido indudablemente la dignidad de sí mismo, la dignidad de ser, esa clase media que se alzó alegremente con los cacerolazos, los cánticos y que avanzó hacia la Plaza de Mayo. 14 cuadras ocupaba la manifestación que cruzó la noche, la madrugada del miércoles por el Cid Campeador. Y sin pancartas, Edelmiro. Solo la bandera argentina, un hecho de afirmación nacional frente a las fuerzas que a través del señor de la Rúa, del gobierno del señor de la Rúa y del doctor Cavallo, estaban estrangulando al país. De hecho, estaban estrangulando al país. Eso lo estamos viviendo todo. Ese alzamiento de la clase media porteña ocurrió el día miércoles. Después de ese porteñazo vamos a tener hoy en el gobierno a un hombre del interior profundo. Vamos a tener a un hombre del interior profundo. Esto hay que verlo. Adolfo Rodríguez Sá es un hombre que está en una posición cercana a la de Kirchner, el gobernador de Santa Cruz. Es decir, no es un menemista. Puede de pronto hacerle la segunda a Menem en algunas cosas, de hecho, pudo habérselas hecho, pero no es un hombre del menemismo, es un hombre de la crítica al menemismo, de esa crítica interna que durante 10 años se llevó adelante en los pasillos del peronismo contra un hombre que... peronismo, huele más a peronismo. Rodríguez Sá es un hombre del viejo peronismo. Rodríguez Sá es un hombre del viejo interior, del interior profundo, descendiente de Juan Sá Lanzaseca, descendiente de los montoneros que se alzaron al lado del fraile Félix Aldao, del fraile Aldao. Es decir, es otra historia, esta historia del federalismo cuyano. Es otra historia. Y es otra historia la de este peronismo. Esto huele más a peronista. Y eso alarma. Por eso decimos que la cosa está entrando en una zona gris. Va a ser duro. Esto va a ser duro. Va a ser duro porque en la medida que el señor Rodríguez Sá
se afirme en las líneas, en las grandes líneas del movimiento peronista, aunque sea un poquito, va a obtener la contestación del imperio. ¿Por qué? Porque el imperio va a tender, si eso llega a ser así, a aislar a la Argentina. A aislar a la Argentina. Con cuidado o sin cuidado, pero va a tenderla a aislar. Lo importante es observar que allá en Roma, están abriendo o se le están abriendo demasiados frentes. Roma tiene la Venezuela de Hugo Chávez, donde curiosamente se ha empezado a organizar la oposición contra Chávez. Mientras se organiza la oposición contra Chávez en Venezuela, se libera al general Lino Oviedo en el Paraguay, que no es un hombre del Brasil, a pesar de que esté en Brasil. Se le da libertad de acción. Lino Oviedo es un socio de Menem. Lino Oviedo es un socio de Menem, pero cuidado con Lino Oviedo. Pero se libera, empieza a andar suelto Lino Oviedo. Se libera a Carlos Menem, tal vez correspondiera, desde luego, pero Carlos Menem empieza a operar. Es decir, acá hay una serie de movimientos. La derecha chilena es hegemonizada de nuevo por el núcleo de Pinochet. Es decir, hay movimientos que responden a un Cartabón aquí en América Latina. En ese mismo momento que está pasando esto, es derrocado Domingo Cavallo, y es derrocado el señor de la Rúa. Cuidado, porque no se está derrocando a un gobierno enemigo del imperio, se está derrocando a un señor al cual la presidencia es, pero sí, le quedó demasiado grande. Se está derrocando a un señor como de la Rúa y a un señor como Domingo Cavallo, que no eran enemigos del imperio, eran amigos del imperio. ¿Cómo se está jugando este partido? Por eso afirmamos, esto está entrando en una zona gris, Mientras tanto, acá en la Argentina hay una cohesión del interior que impone una decisión política, acá en Buenos Aires, impone una decisión política del interior, con Ramón Puerta, con Reutemann, ¿no?, con los gobernadores peronistas, impone una decisión política que lleva a Adolfo Rodríguez Sá a la presidencia. Ese juego que hay que tener en cuenta, hay que tenerlo en cuenta porque los hombres del peronismo piensan así, piensan en el juego interior Buenos Aires interior, piensan en esa dialéctica. Forma parte de la cultura del movimiento nacional, forma parte de la cultura política del movimiento nacional. Luego, sea cierto o no, que es cierto, pero tal vez de otra manera, sea cierto o no, al formar parte de la cultura operante de un movimiento pasa a ser cierto en acto, en ese momento. Perdón, ¿y Duhalde y Rucauf quedan al margen del proceso o quedan, digamos, de alguna manera superados por esta nueva corriente que viene con tanta fuerza del interior? De hecho, están superados en este momento. Duhalde sigue siendo el otro. Acá hubo dos protagonismos que no se vieron. Dos protagonismos que se estaban dando en el peronismo que de pronto no se dieron. El de Menem, que no apareció, ni apareció en la asunción de Adolfo Rodríguez Sá, y el de Duhalde. Estuvieron al margen de todo esto. Pero no ha estado al margen la provincia de Buenos Aires. Entiendo que hilando fino, picándola finito, como dicen en Chile, picándola finito. Entiendo que hilando fino y yendo a la mera mata, como dicen los mexicanos, al censo de la cosa,
acá hubo varias movidas. Hubo una movida de la cual no deben de haber estado ajenos ciertos popes tradicionales del peronismo. Una movida de cerco contra el gobierno de la Rúa, o este gobierno de la Rúa, ¿no? Una movida de cerco contra el gobierno de la Rúa para beneficiar de pronto una hipotética candidatura del señor Menem. Y decimos esto porque se habló de un documento la semana anterior, los 15 días anteriores a esto, se habló de un documento, tal vez debido a la autoría del general Muñolo, en la cual se planteaba la salida de la Rúa y un gobierno provisional hasta el 2003, hasta las elecciones del doctor Duhalde. Y después de eso, elecciones con Menem candidato, que las iba a ganar. Es decir, se había preparado una salida de un tipo a este desgobierno. Se le había preparado una salida. Con eso Menem le pasaba Menem, un hombre del imperio, Menem, le pasaba la cuenta al doctor Cavallo, al Cobro, otro hombre del imperio, y le pasaba la cuenta al señor de la Rúa por su prisión en Don Torcuato. Es decir, ajustaba cuentas y reafirmaba su liderazgo en lo interno y en lo externo del Partido Justicialista. Es decir, anduvo corriendo un documento que se decía era de la autoría de Muñolo, del general Muñolo, se decía eso, o de otro general del Estado Mayor. Para eso ya se habían dado una o dos reuniones de Carlos Menem con la Fuerza Ejército y otra reunión con la Armada del señor Carlos Menem. Es decir, estaba operando sobre la realidad. Entonces venía corriendo esta versión. De la Rúa renuncia, el Senado elige presidente provisional al doctor Duhalde, a Eduardo Duhalde, el cual, comprometiéndose con no ser candidato, para el 2003 iba a gobernar el periodo, los 2 años que le faltaba para completar el periodo de la Rúa. Después elecciones con Menem candidato. Como venía Menem con toda la furia, era el candidato ideal. Y todos pensaban, gana este. Si capitalizaba ese voto bronca. Sin embargo, el descontento social que empezaba a crecer, y ahí ya se saltaron a la calle con los saqueos, hasta ese momento se podía hablar de que alguna fuerza estaba atizando los saqueos. Por eso digo que la revuelta decembrina tuvo 3 tiempos. La primera, la de los saqueos. Sabemos que los caudillos y los caciques del Gran Buenos Aires manejan a las turbas de las villas. Las manejan a los marginales. Sí, las manejan, porque una característica del lumpen, del marginal, es esa. Son mano de obra, presta cualquier cosa por unos mangos. Alquiler de colectivos. Hubo turbas en esos saqueos que llegaron en colectivos. Otras llegaron en camiones. Es decir, esto tuvo 3 tiempos. En motos. En motos. Por eso, había una suerte de dirección, había una extraña inoperancia policial. Existió una extraña inoperancia policial. Claramente visible, ¿no? En la televisión. Claramente visible. Sí. La televisión, los noticieros de la televisión, las cámaras de la televisión, los mobileros de la televisión, filmaban 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos y la policía no aparecía, hermano. Es decir, entonces hablamos de 3 tiempos. Puede haber habido ahí, deterioremos un poco más esto que se cae. Te hago una pregunta. Espera un minutito, por favor. Sí. Eso es una cara de la cuestión. Esa es una cara de la cuestión. Trato de exponer ordenadamente y dar pistas de manera ordenada. No, la pregunta Esa operatoria responde a ese primer tiempo. Pero después ocurre que se produce el alzamiento espontáneo de las clases medias de Buenos Aires. Hasta en clima de jolgorio, cantando marcha, con música. Hijos, nietos, abuelos, matrimonios salían a la calle. Vestidos de calle, vestidos para pasear,
no como activistas. Señoras con chinelas. Señoras con chinelas. El cacerolazo, salió espontáneamente el pueblo de Buenos Aires, y eso sí, no estaba preparado por nadie. Eso dio vuelta a todo. En ese momento, tenemos tres situaciones. La primera instancia que ya hablamos, de los marginales, que empiezan el martes, con los saqueos. Y la tercera, la que viene el jueves, con los activistas de grupos y grupúsculos, sectas y microsectas de izquierda. Y también otras, porque también había gente de Seineldín. Todos ellos, tanto los de la izquierda como la gente de Seineldín, evidentemente eran funcionales. Es decir, le venían como anillo al dedo a lo que querían desgastar todavía esto que ya se caía. Son dos tiempos, el primer tiempo y el tercer tiempo, distintos. El pronunciamiento del pueblo de Buenos Aires es otra cosa, es la revuelta decembrina del miércoles. Eso cambia todo. Evidentemente, si estaban de acuerdo o no, los gobernadores del interior, los federalistas del interior, con esto, o si estaban enterados o no, es harina de otro costal. Si estaban enterados, aprovecharon muy bien las cosas, pero se montaron en otra situación. Si hubo un cuasi, el derrocamiento estaba preparado de alguna manera, igual que se caía, pero si estaba agilizado, atizado ese derrocamiento, esta gente, Ramón Puerta, un hombre que hasta ese momento había jugado para Menem, Rodríguez Sá, Kirchner, que nunca jugó para Menem, todos jugaron para ellos. Fue el pronunciamiento del interior de neto carácter peronista. Acá nos quedamos, esto es otra cosa, el peronismo actuó de otra forma, actuó de otra manera, el peronismo del interior impuso su decisión. Es decir, no sé si está claro el proceso. Hubo varios procesos acá en movimiento. Uno, la caída que ya se veía del gobierno radical, con esa tremenda incompatibilidad de caracteres que tiene el radicalismo con el ejercicio de la función pública, con el ejercicio del poder, y con la protesta social, porque reprime descomedidamente, ¿no? Uno, el radicalismo que ya se caía. El otro, las operaciones de desgaste de ciertos caudillos de la oposición que volvían. ¿Cómo? Qué bien puede haber sido bien por el menemismo. Y otra cosa muy distinta, ese retorno del peronismo. Es decir, el análisis es complejo. Acá se mezclaron muchas cosas. Pero lo curioso es cómo juega. Que tras el porteñazo, tras el pronunciamiento de la gente de Buenos Aires, ya en forma de pueblo, de pueblada, de la gente, entes aislados, atomizados, pasa ya a categoría de pueblo, todavía no de movimiento, de pueblo. Ante el pronunciamiento del pueblo de Buenos Aires, se enanca el peronismo del interior profundo, con la presidencia de la República. Cuidado con este juego. Cuidado con este juego. Quiero hacerte una pregunta, Edelmiro, que viene a cuento de lo que vos decís. No te saco del tema. Menem tan prolijo en su ajedrez, en mover las piezas tan cuidadosamente, creo que no consideró esto del miércoles, y de ahí creo que su ausencia en la asociación de Rodríguez Sá, creo que De la Rúa en su caída lo arrastra. Ese abrazo que tuvo con De la Rúa me parece que lo arrastra Menem también. No sé qué opinas. Por eso De la Rúa va al acuerdo, pide un cogobierno, porque creía que el peronismo, o el justicialismo, no el peronismo, hegemonizado por Menem, iba a ir a ese acuerdo. Pero ya había otro justicialismo ocupando la mesa de juego. Cuidado, que es el que le dice, no solo no te damos el apoyo, sino que te vamos a juzgar. Vamos al juicio político tuyo. Cacho. Volcamos, dijo De la Rúa. Volcamos. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos. Gracias, Adrián.
Bueno, aquí estamos nuevamente en el bloque final de la delgada línea roja. Un saludo para Martín Sáenz Aralegui, que ya está acá, que conduce el programa Que No Sucede. Colega y amigo Martín Sáenz. ¿Cómo estás, Martín? Estamos aquí nuevamente en la delgada línea roja con Adrián Di Sanzo en los controles técnicos, Ramón Avilla y quien les habla y conduce, Edelmiro Valdés. Bueno, dijo Ernst Bloch, no tenemos confianza alguna, solo tenemos esperanza. Esto lo pensamos acerca de nosotros hace 7 días y se produjo la revuelta decembrina del miércoles. La revuelta decembrina del miércoles. Hoy seguimos diciendo, tenemos esperanzas, queremos creer. Lo cierto, esto está entrando en una zona gris para los hombres de Roma, para los hombres del imperio. Esto está entrando en una zona gris. Si esto es así, la contestación del imperio, Argentina tiene que pagar. La contestación del imperio, Argentina tiene que pagar, no se va a hacer esperar. No se va a hacer esperar. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde América Latina, toda América Latina, se está observando detenidamente lo que está pasando acá. ¿Por qué se está observando detenidamente? Porque esto que está pasando acá, esa revuelta espontánea del pueblo de Mayo en diciembre, ese miércoles de diciembre, esa revuelta espontánea del pueblo de Mayo, tal vez no tuvo en un momento otro significado que decirle basta al modelo, pero allá, en torno nuestro, en esa América Latina que nos va sucediendo en el territorio hacia el norte, en todo lo largo de esa América se observa detenidamente esto, que es un crash del modelo, un tremendo crash del modelo, dado nada menos que en la Argentina, que era la tacita de plata que mostraban. Mirá qué bien que anda el modelo, mientras nos estaban destruyendo sistemáticamente el parque industrial, el aparato productivo del país, tanto en la agricultura como en lo industrial. Bueno, es la tacita de plata. Mirá qué crash, cómo se cayó y se hizo pedazos la tacita de plata. Hablas de utensilios, te voy a decir las cacerolas, del porteñazo y el cuchillo de cerámica de Estados Unidos. Sí, claro. Ya que hablamos de utensilios. Claro. Lo que pasa acá, entonces, es que se está mirando esto como protesta antiglobalista. Cuidado, que esto abre un panorama de peligro. Entonces quiero decir, esto está en peligro, sigue estando en peligro, porque hay una voluntad de resistencia. No sé si Rodríguez Sá va a unirse a esa voluntad de resistencia impuesta espontáneamente por el pueblo de Buenos Aires. Se la puede interpretar, ¿no? No sé si ese pueblo que se alzó el miércoles de diciembre va a seguir apoyando ese basta, si Rodríguez Sá apunta hacia una política nacional y popular. No sé si ese pueblo le va a responder, porque el comportamiento de las clases medias es pendular, dual, y el imperio tiene herramientas para manejar el consenso, muchas. La clase media se dio cuenta que McDonald's era una trampa, ¿eh? Ojo. Ojalá, hasta ahora sí, ojalá, pero tenemos que medir todas esas posibilidades, porque una de las características, las 3 características fundamentales
del ser político y del análisis político son la previsión, la autoridad y el ejercicio del poder. Las tres cosas que no tuvo el gobierno radical. Esas tres características del político, del arte de la política. Bueno, lo que sí quiero decir que estamos en una coyuntura de los tiempos, en un recodo del camino. Y es un recodo duro y difícil, pero nos están observando desde un lado y desde el otro lado del mostrador. Porque me decía un colega con el que estuve hablando varias veces en estos días, un colega de México, de Ciudad de México, me decía, esto está igual, esto está al borde de un estallido. Y se estamos mirando muy detenidamente lo que está pasando en Buenos Aires. Porque está pasando y en Buenos Aires. No es lo que pasó en Ecuador, está pasando en Buenos Aires. No son las clases pobres ecuatorianas, son las clases medias de Buenos Aires las que se levantan, con otra capacidad de elaboración. Por eso, si tenemos en cuenta todos estos ingredientes, lo que representa el alzamiento decembrino, cómo y qué fuerzas intervinieron de alguna manera en esos 3 tiempos del alzamiento decembrino, si tenemos en cuenta la aparición, la reaparición del peronismo como sujeto histórico, al menos este atisbo de nueva aparición, vamos a ver si aparece del todo, pero hasta ahora está apareciendo el movimiento nacional del pasado, del peronismo. Las clases empobrecidas no comerán pan, pero tampoco comen vidrio. Indudablemente. Pero si acá vemos todos estos protagonismos, si acá vemos todos estos protagonismos actuantes, en este momento, por eso decimos, estamos en un área de peligro. Como dijo Leopoldo Marechal, la patria es un peligro que florece. La patria es un peligro que florece. Decía Rem, escritor alemán, creo que era Gottfried Rem, escritor alemán que de la posguerra, de la primera posguerra, años 19, 20, después de la Primera Guerra Mundial, con Alemania en ruinas. Decía Rem en uno de sus libros, Posguerra, el otro era Guerra, hay que entender que Ludwig Rem, junto con Ernst Jünger, y Erich Maria Remarque, pero esta es otra cosa, eran los más destacados escritores que dio la Alemania de posguerra. Después Jünger siguió con su obra monumental, gigantesca. Pero Rem, en uno de los diálogos de un soldado con su oficial, en el libro Posguerra, dice, en uno de sus diálogos dice, ¿qué es la patria? Tan solo una palabra vacía de fundamento, sin significado alguno. ¿Qué es la patria? Algo inexistente, algo que ya fue, algo que ya no es. Eso es la patria. Bueno, yo soy comunista, dice el personaje de Rem, pero bien puedo elegir por la patria, porque no será nada, pero es algo, para mí es algo. Para mí es algo importante. Bueno, ese movimiento, cuando todo se había hundido y todo se desbarrancaba en esa Alemania de posguerra, es interesante verlo y observarlo en otras comunidades y sociedades que se están lanzando, que están cayendo, que se están desbarrancando, como la sociedad argentina se estaba desbarrancando en el vacío, hacia la nada, sin presente, sin futuro y con un pasado que había sido olvidado por todos sus actores. Bueno, hoy en día esas manifestaciones del miércoles de diciembre, de la revuelta decembrina, donde no había banderías políticas, solo la bandera que nos integra a todos, eso demuestra que aún hay mitos, como el mito de Mayo, que bien pueden seguir vivos y que siguen siendo una convocatoria para la historia. Una convocatoria para la historia. Vuelvo a decir, Marechal, Leopoldo Marechal,
decía que todo vacío, todo espacio vacío en política es una invitación a la historia. Y acá había un espacio vacío. El mismo Marechal que dijo, la patria es un peligro que florece. Hoy nuestro país está entrando en un área gris. Es un peligro que florece. Y esto es una manifestación de vida, y una manifestación de vida, de esperanza y de alegría para el futuro. Bueno, hasta el próximo domingo y muchas gracias a todos los oyentes por los llamados. Y gracias por haberme permitido participar en tu programa, Edelmiro. Por favor, Runner, un colega y un amigo. Aquí con Adrián Di Sanso en los controles técnicos, Ramón Abella y quien les habla y conduce, Edelmiro Valdés, la delgada línea roja junto al patio de agua.